ustedes van a ver dos términos que típicamente se confunden, pero no son lo mismo. Van a ver el ensamblador y lenguaje ensamblador, y no son lo mismo. El ensamblador se encarga de que se encarga de tomar la notación simbólica que nosotros utilizamos para poder programar más fácilmente y convertirlo en lenguaje máquina. Eso lo hace el ensamblador, es el que se encarga de hacer la traducción. El ensamblador es el que se encarga de hacer la traducción de eso a eso, de tomar la notación simbólica que nosotros entendemos fácilmente y pasarlo al lenguaje máquina. Eso es lo que hace el ensamblador. El lenguaje ensamblador es la notación simbólica. Muy enredado, Sofía. No, entiendo. Ok, muy bien. El lenguaje ensamblador es la notación simbólica. Entonces, si bien esto es el lenguaje ensamblador es una gran ganancia, un gran avance con respecto a programar en lenguaje máquina, todavía tiene un montón de retos, porque para usted resolver un problema, si usted tiene que resolver un problema de caída libre en física, usted tiene que entender la máquina completamente para luego poder programar ese problema. Versus que si usted lo hace en C, usted puede directamente pensar en el problema de caída libre y expresarlo ahí directamente. Entonces, el lenguaje ensamblador tiene la dificultad de que usted tiene que entender la máquina, tiene que trabajar a bajo nivel, no es práctico en ese aspecto. Entonces C creó la gran revolución de los lenguajes de alto nivel, como C. C es técnicamente un lenguaje de mediano nivel, pero lo vamos a llamar de alto nivel acá por el momento, pero es de mediano nivel. ¿Qué les permite a ustedes resolver problemas en el contexto del problema como tal? Antes, usted tenía que resolver el problema en el contexto ensamblador, ahora usted puede resolver el problema en el contexto de ese mismo problema. Ya usted puede pensar como físico, como químico y resolver problemas sin necesitar entender cómo funciona internamente la computadora. De hecho, eso lo han hecho hasta el momento. Ustedes ya han programado y no tienen ideas de la computadora por dentro cómo lo hacía. Y fue hasta en diseño lógico que lo lograron tener una intuición de cómo funcionaba internamente. Entonces, Gendry, funciona de la siguiente manera. ¿Estás por ahí? Sí, profe, aquí sí. Muy bien. Se empezó con lenguaje máquina. Lenguaje máquina era enredadísimo, era ese poco de unos y ceros, ¿verdad? Se creó el lenguaje ensamblador, que es más fácil para que nosotros lo entendamos. Sin embargo, no es práctico porque para poder programar en ensamblador se requiere necesitar entender cómo funciona la computadora. Entonces luego se crean los lenguajes de alto nivel como C, que ya nos permiten resolver un problema en el mismo contexto del problema. Pero al fin y al cabo la computadora solo ejecuta unos y ceros. Entonces se crea otro traductor, Gendry. Ese otro traductor se encarga de tomar el código en C y pasarlo al lenguaje ensamblador. Ese traductor se llama el compilador. De alto nivel a ensamblador es el compilador. De lenguaje ensamblador a lenguaje máquina es el ensamblador. Entonces tenemos aquí un diagramita de cómo funciona eso en el flujo de compilación. ¿Qué lo vemos? Tenemos el código en C. Voy a hacerlo más grande por si no se aprecia bien. Código C pasa a lenguaje ensamblador, lo hace a través del compilador. Lenguaje ensamblador pasa al lenguaje máquina a través del ensamblador.
¿Fácil o difícil, Gendry? Sí, profe. ¿Cómo Y va? aquí atrás de... Sí, fácil. Bien, vean de que eso entra la otra semana, ¿verdad? Entonces, todas estas definiciones que hemos visto hoy es el cuisito de la otra semana para que las tengamos claras. Entonces, que no les pase eso por ahí. Entonces, ¿qué beneficio nos dieron los lenguajes de alto nivel? Nuevamente lo que dije de que ya podemos resolver problemas en el contexto del problema, ya el físico piensa como físico, el químico piensa como químico, sin necesitar entender cómo funciona la máquina en sus adentros. Además, van a ver cuando tengan que comparar dos programas que hacen lo mismo, uno en C y otro en lenguaje ensamblador, el de C es mucho más sencillo de entender. Es órdenes de magnitud más sencillo de entender. Y se empiezan a crear lenguajes específicos para una aplicación dada. Entonces, C es universal, pero existieron Fortran, COBOL, lenguajes para una aplicación específica. Fortran para computación científica, COBOL para negocios de datos y Lisp para manipulación simbólica. Son lenguajes que se crean con un objetivo para una aplicación específica que fueran muy buenos específicamente en ese ámbito. Muy bien. ¿Qué ganamos con los lenguajes de alto nivel? Vamos a tener mejora en la productividad del programador. Productividad del programador la podemos mencionar de la siguiente manera: es código que resuelve la tarea por unidad de tiempo. Código que resuelve la tarea por unidad de tiempo. Lo que quiero decir con eso era que si resolviendo una tarea en lenguaje ensamblador duramos 2 horas, en C duramos 1, se completa la tarea, pero la productividad en C es mayor. Entonces vamos a hacer mucho más con menos líneas de código. Y hay otro tema acá, que es que los programas se vuelven independientes de la computadora. Eso voy a mencionarlo en el siguiente video.